escuchar prácticamente todos los comentarios, si no es que todos, porque hay grandes coincidencias y eso creo que va a hacernos poner de acuerdo más fácilmente, y creo que tendremos oportunidad de nuevas mesas con los mismos actores y con otros más para poder hacer este debate del que creo que todos estamos ansiosos de poder plantear. Y empezaría por una frase que en un foro de carácter internacional que nosotros hicimos en el tema que se llamó Buenas prácticas en contra de la trata de personas, y en el que participó una asociación civil que se llama Operación Bendición. Scott Hill, su titular aquí en Latinoamérica, dio una frase cuando abrió la discusión, y él dijo: un delito de carácter cultural requiere también una solución cultural. Y este es el caso del delito de trata de personas. Tiene una carga cultural, social, y aclaro aquí, dije todos son abogados, no todos, pero en esta circunstancia son expertos. Yo tampoco soy abogada, lo aclaro, y en ese mismo sentido, por eso es importante que el delito lo entienda no solo quienes son abogados, sino que los ciudadanos que que son vulnerables o que pueden ser susceptibles de ser víctimas de trata de personas, también entiendan lo que es el delito. Y por eso me parece fundamental algunas cosas que se han planteado aquí. Primero, las líneas tan delgadas que existen entre los delitos conexos en ese sentido puede llevarnos a algunos temas, lo decía el doctor Rodolfo Casillas, por ejemplo, a criminalizar la prostitución. Ese es un tema, y tendríamos víctimas alternas que sería terrible que nosotros mismos como legisladores hiciéramos un proceso de criminalizar la prostitución, cuando lo que tendríamos que hacer es generar otros mecanismos de política pública para evitar que personas que se dedican a esa actividad se dediquen a esa y puedan tener opciones distintas de trabajo, pero no significa que ellas sean delincuentes o ellos sean delincuentes. Eso es un delito terrible cuando se trata de fines de explotación sexual, o cuando la mendicidad, o cuando algún otro tipo de cuestión. Segundo, que derivado de todo esto, de estas discusiones que se han cargado generalmente al tipo de explotación sexual, se han desdibujado otros temas y otras modalidades que nosotros quisimos definir perfectamente en el resto de los artículos en donde hay tipos penales en el concurso de delitos, que es ahí donde coincidimos, por supuesto, con Samuel, y por eso así se hizo, porque efectivamente hay que tipificar la trata de personas, definirla, y una vez que defines trata de personas, entonces puedes decir, derivado de los fines de explotación, con todas las modalidades que existen, vayamos a hacer un concurso de delitos que genere que las penas sean acordes. Desde mi punto de vista, muchas de las penas son altas. Lo que nosotros quisimos evitar cuando hicimos la revisión, porque veníamos ya de un proyecto y de una ley que ya estaba planteada, era que procesos que estaban en camino pudieran tener algún riesgo de que algún delincuente que estuviera bajo ese esquema pudiera hacer alguna apelación. Por tanto, lo que hicimos fue una definición específica de cada uno de los tipos penales. Sí tenemos preocupación, especialmente en el 10, porque en el artículo 10 es donde inicia el resto y se desdoblan los tipos penales. Yo coincido también con Samuel, o sea, es un tipo penal, el 10, hay otros tipos penales que castigan conductas que también están establecidas en este concurso de delitos cuyo origen es la trata de personas, porque así ya está. Si me preguntaras a mí, nosotros hubiéramos hecho una nueva ley. Perdón que lo diga con tanta claridad y espero no generar ni ofender absolutamente a nadie, pero derivado de esta circunstancia y la polémica que causó, lo que nosotros hicimos fue revisar artículo por artículo y establecer en otras condiciones que el cambio fuera planteándose con toda certeza para estas mismas definiciones. Y hay una tentación de los legisladores para querer quedar bien con los electores, que eso me parece terrible y que fue uno de los temas que nosotros pusimos en la mesa de debate durante más de 16 meses que estuvimos trabajando desde la conformación de la presentación de la iniciativa hasta la discusión y modificación del dictamen para llevar a la minuta. Se fueron 16 meses de trabajo que se estuvieron planteando. Hubo participaciones de muchos, recibimos por escrito algunas propuestas, no todas por escrito, sí también recibimos muchas críticas públicas que no nos decían exactamente en qué estaban de acuerdo o en dónde no estaban de acuerdo, que era lo que nos preocupaba a nosotros, pero lo que nosotros dijimos en un principio es, primero, sacar del debate público quién tiene o no la razón, sino cómo técnicamente pudiéramos nosotros mejorar este proceso y este procedimiento que nos ayudara a mejorar la ley.
Efectivamente hay una, cuando se plantea, para nosotros el artículo 19 cuando lo derogamos, y me perdonen que me salte del 10 al 19, cuando derogamos el artículo 19, el primer planteamiento que hicimos es que las conductas que estaban en el artículo 19 estaban castigadas de manera distinta en el artículo 10, y lo quiero decir porque cuando se hace la prestación de un contrato, pues hay engaño, si es que se contrata para una cosa y se termina siendo otra cosa. Y nada más quisiera leer en el artículo 19 uno de los conceptos que establece, dice: y posteriormente se ha sometido a explotación para prestar servicios sexuales, haciéndole creer la existencia de alguna de las siguientes circunstancias: que el acuerdo o contrato suscrito también comprenda la prestación de servicios sexuales. Es decir, si le informas a la persona que está haciendo servicios sexuales y se acepta, pues está bien, ¿no? Aunque toda la parte previa de que le engañaste, de que la trajiste, de que ya se cometió, o sea, me parece ilógico que en un proceso, y además las penas en el artículo 19 eran menores que en las del artículo 10, son de 14, que pudiera también establecerse en ese sentido. Por eso la derogación del artículo 19, porque además en México, y lo dice muy bien el doctor Rodolfo Casillas, pues la prostitución no está regulada. En el Distrito Federal ya incluso se están generando algunas tarjetas de asistencia médica y demás, pero porque se está haciendo para intentar ayudar a algún sector que está trabajando en esos temas, pero efectivamente no hemos entrado en esa discusión. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, soy de las personas que cree que tu cuerpo no es mercancía y que tú tampoco puedes hacerlo, pero eso no significa que mi percepción personal tenga que influir en la percepción de otras personas que por muchos motivos, necesidad, desesperación, vulnerabilidad, se dediquen a ese tipo de cuestiones, y me parece que criminalizarla sería verdaderamente terrible, lo que creo que ocurre con la ley actual en muchos de los casos, o alguien que trabaje en algún antro, en algún lugar en donde esté barriendo o donde esté forzosamente tenga que conocer lo que está detrás de todas esas personas que sí pueden ser redes de tratantes. Entonces, como dirían en mi tierra, estamos cuidando los centavos y descuidando los pesos, queriendo tener un número de detenidos en operativos mayores, y entonces todo el mundo llega, se va a los operativos, detienen a 50, sale mediáticamente, se emociona uno porque detuvieron a 50 y luego terminan saliendo de la cárcel, porque efectivamente la forma en que el Ministerio Público tiene que acreditar los delitos no puede acreditarlos, o sea, hay que tener los medios comisivos. Cuando modificamos nosotros el artículo 10, tomamos en cuenta lo que Mónica dice, efectivamente, primero hay que definir cuál es el concepto de todas estas acciones que implican el traslado, el enganche, el engaño, la captación, la recepción. Luego hay que decir cómo lo comete alguien. Bueno, en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que te dice es que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, imagínate que yo acuse, como has oído conmigo, ¿no? Que tú eres un tratante, o yo soy una tratante, o de que alguien es un tratante, pues oye, primero compruébamelo y dime cómo, bajo qué medios yo estoy cometiendo ese delito. Y bajo esas circunstancias, entonces sí puedes tú castigar. El Ministerio Público, y aquí hay un juez, te puede decir, tiene que acreditar cómo lo hiciste. Pongo el ejemplo, una chica que es enganchada para un trabajo en algún otro lugar, como le sucedió a algunas de nuestras sobrevivientes que vinieron a exponer sus casos, que eran profesionistas, que no necesariamente es una situación de vulnerabilidad, de pobreza o de ignorancia, que fue enganchada porque ella trabajaba en un banco, se fue a otro país porque la contrataron y la engañaron. ¿Por dónde recibió la invitación? Pues por el Face, ¿no? O por correo electrónico, o por páginas de internet, o por ofertas de trabajo. Bueno, ahí hay un medio que es el engaño, que se acredita bajo dónde recibió el tema de la oferta y cómo puede generarse esta percepción. Y obviamente cuando llega, pues la retienen, ella se traslada y la retienen, la enganchan, la dejaron ahí, y obviamente ahí hay un delito de otras personas. Tendríamos, y la pregunta que yo me hago cuando se cambia el artículo 10, como la cambia la Cámara de Diputados, tenemos que esperar los ciudadanos a que alguien explote a otra persona para castigarlo. Imagínate que no todos los tratantes son explotadores, ni todos los explotadores son tratantes. Quien recibe a una persona, quien la entrega, y luego esa otra persona puede, lo cual no significa que no puedan hacerlo, ¿no? Y le explota, pues entonces dejemos que la cadena delictiva de la que habla Samuel, que es toda esta cadena previa, pues estén en libertad, porque al que voy a ir, o por el que voy a ir, es por el explotador. Y entonces, ¿dónde está reprimir? Lo que dice el protocolo, reprimir
¿Qué significa inhibir el delito? ¿Qué significa que no se cometa la explotación? ¿Cómo surge todo este procedimiento? Yo no estuve en la construcción como Samuel lo estuvo en esos documentos, pero es muy simple, hay un mercado de comercialización. Y la explotación es un delito gravísimo. ¿Qué es lo que no se castigaba? Pues todo lo que surtía ese mercado. Perdón que haga una comparación tal cual, pues si alguien en el caso de explotación sexual te pide una rubia, una morena, un niño, una niña, que es terrible, que es espantoso, bueno, pues es como una agencia de vehículos, ¿no? Que dame un amarillo, ya dame un rojo. Ese mercado de comercialización, esos surtidores de ese mercado, pues quedarían, si nos vamos como está el artículo 10 hoy con la Cámara de Diputados, pues entonces ese mercado de surtidores estarían en la completa impunidad diciendo, pues qué bueno que castiguen a los que están explotando, ¿no? Yo últimamente, pues a mí no me va a pasar absolutamente nada, aunque yo sea el tratante, porque lo que yo estoy haciendo es enganchando, engañando, recibiendo, acogiendo, entregando, recepcionando, en fin, todo lo que ya el protocolo establece. Y me parece fundamental que eso se plantee. Nosotros incluimos lo que ya Samuel plantea, el concurso de delitos. Es decir, si una víctima, lamentablemente, cuando es tratada y explotada posteriormente por cualquiera de las modalidades, forzosa, en fin, vientres subrogados, todo lo que se genera en ese sentido, mendicidad, lo que sea, en esa explotación, lamentablemente muere, lo que la ley actual hacía era pues como aumentar penas, ¿no? Lo que nosotros dijimos es, no, a ver, castígalo primero por trata, explotación y también por homicidio. O sea, es un concurso de delitos. Separa los delitos y entonces estableces una pena. Para nosotros era fundamental. Yo no estoy diciendo que en el Senado tengamos una verdad absoluta. Lo que estoy diciendo es que intentamos clarificar en todo momento lo que significa la trata para que los ciudadanos comunes, que no somos abogados, podamos entender cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar a nuestros hermanos, cuando es el caso, porque en muchos de los casos, Javier, lamentablemente, son los padres, los hermanos, los tíos, los familiares, los explotadores y los tratantes. Entonces, pues nada más quedar ahí. Y finalmente, comentar que sobre lo que plantearon Mónica y por supuesto el juez, hay que diferenciar el delito. Un asunto es que sea un delito de carácter transnacional, y otro asunto es que cuando se tipifique, se castigue en el fuero común cuando no se trata de delincuencia organizada, y en el fuero federal cuando ya se trata de delincuencia organizada. Es decir, la obligación en la ley está establecida para que los gobernadores y los procuradores actúen en consecuencia, y cuando encuentran estas células que son pequeñas, que no necesariamente son redes delincuenciales, en donde existen otros delitos como tráfico de armas, o como cuando se hacen fines de reclutamiento para delincuencia organizada, tráfico de drogas, como está sucediendo actualmente en otros temas, pues el juez pueda, en el caso concreto de los delitos del fuero común, hacerlo, y en los casos concretos del fuero federal también hacerlo. Me encontré con una delegada de la PGR que cuando nosotros detectamos un caso de trata en mi estado y platicamos con ella, entregamos y le dijimos, mira, la engancharon así, está aquí, está acá, el chico la enamoró a través del Face, se la llevó, etcétera, creemos que está en tal lugar. La delegada, que por cierto, y afortunadamente la PGR tomó cartas en el asunto y ya no está, me decía, es que nosotros no podemos entrar en el tema a menos que se trate de extranjeras. Para nosotros fue, imagínate si una delegada PGR plantea eso, los ciudadanos comunes tendremos muchas confusiones al respecto. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Clarificar.